procesos que nosotros hemos venido construyendo realmente con sangre, y llega un medio de comunicación y pone una noticia, y entonces todo el país colombiano cree que esa es la realidad de los pueblos, pero no es así. Y nosotros tenemos una diversidad de pensamiento totalmente diferente y de costumbres, donde la coca para nosotros es un elemento totalmente sagrado, ¿sí? Entonces, tratar como de romper eso ha sido un tema muy difícil para los pueblos indígenas. Pero también lo que hemos tratado de comprender es que ha sido una pelea histórica por el territorio. La zona del Cauca es una zona de producción, ¿sí? Una zona de campesinado, donde es una tierra muy rica en temas de recursos para el sembrío y eso. Entonces, la situación de los compañeros NASA y los compañeros que viven en este territorio, pues es de acuerdo a ese contexto histórico, a ese contexto cultural, pero las realidades de los otros pueblos, por ejemplo, nosotros los amazónicos, es totalmente diferente. Entonces, a nosotros los medios de comunicación tratan de encasillarnos a todos, estos son los pueblos indígenas, y eso es una realidad totalmente diferente, ¿sí? Habemos indígenas, incluso hay indígenas que nosotros llamamos aislamiento voluntario, ¿sí? Que no se ha contactado con el mundo eh, hoy globalizado o el mundo que actualmente conocemos. Entonces, decir que todos los pueblos indígenas somos cocaleros, que todos los pueblos indígenas somos guerrilleros, que todos los pueblos indígenas no trabajamos, que somos vagos, que solamente vivimos de los recursos que tienen el Estado. Entonces, esas estigmatización ha hecho que los procesos de lucha y de resistencia a los pueblos indígenas se torne un poco, se ha tornado realmente muy difícil, ¿no? Para acceder y exigir los derechos. Sin embargo, pues hemos buscado alternativas, ¿sí? Como lo he mencionado anteriormente, de crear espacios propios de comunicación, de crear espacios propios de la memoria, de hacer ejercicios de caminar la palabra. Entonces, de acuerdo a cada cosmovisión de los 118 pueblos indígenas que actualmente hay en Colombia, cada pueblo indígena hace uso de estas herramientas para crear y deslegitimar, o sea, tratar como que de romper ese paradigma de que consideran que nosotros somos y realmente no es así. Entonces, eso es una situación donde lo resumo es que a pesar de los 500 años del choque de estos mundos, de estas culturas, seguimos siendo el otro, seguimos siendo ustedes y acá nosotros el mundo no indígena, allá el mundo indígena, siguen creyendo que andamos en taparrabos, siguen creyendo que somos ignorantes, siguen creyendo que somos perezosos. Entonces, pero realmente es que la diversidad de los pueblos indígenas en tema de memoria y de conocimiento es un bagaje muy amplio, ¿no? Entonces, el racismo para mí se ha evidenciado desde esa forma y pueden haber muchos más realmente, pero en resumen creería yo que son esos puntos. Ujú. De verdad que te siento, Vanessa, y también veo cómo la sociedad, desde la sociedad misma y los medios, ¿cierto? Buscan eliminar todo aquello que es diferente. ¿Y cómo se elimina? Pues dejándolo todo en un mismo, llamémoslo así, como muy grotesco, en el mismo saco, ¿cierto? Entonces ustedes todos pertenecen a esto y eso es lo que vamos a darle a la gente porque no podemos pelear con tanta diferencia, ¿cierto? Cuando lo diferente siempre aturde, siempre incomoda, el cabello natural incomoda, un acento, un idioma, o sea, la gente siempre quiere buscar que todo sea homogéneo, ¿cierto? Estamos en una estructura social que quiere homogenizarlo todo, que seamos parecidos a algo que no podemos ser. De verdad que tus palabras hoy me llegan al corazón y sé que muchas niñas, niños y personas que están acá han tenido que enfrentarse, ¿cierto?, a una imagen totalmente transgiversada y dañina frente a lo que somos como comunidades étnicas en Colombia. O sea, y eso es algo que nos atraviesa a todos los que estamos acá. Creo que a todos, y sobre todo en este caso, digo yo, a las mujeres. En ese orden de ideas, quisiera también que Edna nos regalara también su percepción frente a esto, Edna. Creo que en este diálogo te necesitamos de manera de carácter urgente y creo que es importante que cada uno de los participantes pueda empezar a identificar cuáles son esas prácticas, ¿cierto? Que se mantienen y que a veces nos hacen o a veces las normalizamos y por eso no las hablamos, ¿cierto? Entonces, eh, bienvenida Egna y espero que este diálogo genere
en cada uno de ustedes hoy, preguntas, cuestiones y sobre todo que aprovechen a estas participantes que tenemos hoy para que hagan también sus preguntas. Entonces, bienvenida. Bueno, de nuevo gracias, Eni, de nuevo gracias, Vanessa, por este contexto. Efectivamente, una de las prácticas racistas que hay en los medios de comunicación es la homogeneización de nuestras comunidades, de unas comunidades que son diversas, de una Colombia que es diversa, como bien lo decía Vanessa, pues estamos hablando que en Colombia solamente pueblos indígenas hay reconocidos por el Ministerio del Interior 111, pero que cuando se habla en los medios de comunicación se dice los indígenas, ¿cierto? ¿Cuáles? No, los indígenas que están sacando al ejército, pero nadie se pregunta, digamos que yo pienso que hay un vacío también muy fuerte en el ejercicio periodístico de decir, bueno, pero ¿qué pueblo indígena es? Pero ¿cuál es la cosmovisión de este pueblo indígena? Pero ¿por qué ellos piensan así? ¿Cierto? Y también ha pasado lo mismo con las comunidades afro, que si bien no hemos podido conservar nuestras estructuras eh, sociales en términos de los pueblos indígenas, que son pueblos con su propio idioma, con su propio territorio, nosotros pues claramente por el desarraigo desde el continente africano pues no pudimos conservar eso. Más allá de los palenqueros, los raizales, no tenemos digamos, esa identidad tan definida como pueblos, pero también hemos sido homogenizados. Yo pienso que aquí es importante distinguir entre prácticas racistas y violencia racista o discriminación. A mí cuando me preguntan muchas veces que si yo he sido víctima de racismo en los medios de comunicación, pues la respuesta sin duda es sí. En los medios de comunicación y en todas las demás áreas de las que me he desenvuelto, en la universidad, en el colegio, en todo, ¿cierto? Pero cuando yo hablo de que he sido víctima de racismo, lo que más me preocupa no es que me hayan dicho negra fea, es que ese pelo suyo no da credibilidad, porque eso ocurre, ¿no? Según esto, según los medios tradicionales, el pelo afro en televisión se ve sucio y desaliñado. Según eso, el pelo nuestro no da credibilidad y todo eso. Y por supuesto que son prácticas racistas, porque están yendo en contra de una característica física propia de nuestra comunidad. ¿Es verdad? Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Por fin. Eh, pero lo que más me preocupa no es eso. ¿Cómo identifico yo el racismo en los medios de comunicación? Cuando las narrativas diversas no hacen parte de las narrativas periodísticas o de las historias que se cuentan en estos medios de comunicación. Eso es el racismo más profundo que se puede presentar. Y voy a ponerlo en términos de la escuela, ya que aquí también somos educadores. Una vez me preguntaban que si yo fui víctima de racismo en mi colegio. Y yo lo primero que dije fue, claro, sí, porque me decían negra cuscús, me decían que mira su color morado, me decían que yo, porque no me iba para el Chocó, bueno, claro, pero el racismo más potente que yo sufrí en mi colegio fue el hecho de haber estudiado en un colegio donde no se me enseñó nada sobre la historia de África, ni cómo llegamos los africanos a Colombia, ni cómo hemos aportado a la construcción de la nación. O sea, se me sometió a una educación absolutamente eurocentrada que excluye la posibilidad de que yo construya mi identidad desde el origen verdadero de mi etnia, ¿cierto? Ese es el verdadero racismo y esa es una práctica racista que deberíamos poder identificar. No es racismo únicamente que te digan india, patirrajada, negra, cuscús. No, eso es racismo, sí. Eso es una manifestación racista sintomática que para mí es superficial comparada con las estructuras del conocimiento eurocentrado que son impartidas de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el racismo en los medios de comunicación de Colombia? Bien lo decía Vanessa, en el hecho de que quieran presentarnos como un todo. Es que los indios, es que los negros y ya. Y eso nos roba el derecho a la identidad. Segundo, desde una comunicación que nos roba la posibilidad de ser agentes positivos en la construcción de la nación, donde nunca se ha hablado de que hagamos algo bueno, ¿cierto? Nunca se ha hablado de que los afros y los indígenas hayamos hecho algo bueno por este país, y eso es un síntoma que no viene únicamente de los medios de comunicación, eso viene de la educación, porque los libros de historiografía, ¿no? Y quiero hacer una distinción entre historia e historiografía, así como una cosa es la imagen y otra cosa es la fotografía, pues una cosa es la historia real, pero otra cosa es la historiografía, lo que se escribió en los libros de historia escritos por los españoles, donde no se escribió nada sobre nosotros como pueblos étnicos. Así que sencillamente el ejercicio periodístico tiene que ver con una educación descendiente de esa historiografía eurocentrada, y el ejercicio periodístico hace lo mismo acá. Entonces, de los negros no se da, digamos que mira, para un ejemplo muy sencillo, no hemos podido nosotros ponernos de acuerdo como comunidades negras en el término que se debería usar. Unos dicen, no, a mí síganme afro, no, a mí síganme negra. Bueno, esas son discusiones que nosotros podemos darnos, hace parte de nuestra reconstrucción identitaria.
Pero en los medios de comunicación también hay un vacío fuertísimo dentro del cual ni siquiera tienen idea de cómo abordar nuestras temáticas, de cómo citar cuando tienen que referirse a las comunidades negras, pero además de eso nos llaman minorías. Yo digo que en Colombia, un país donde hay 111 pueblos indígenas, no es una minoría ser indígena, más porque es que son los dueños ancestrales de ese territorio, pero menos aún en un país donde hay un 26% de población afro, mal contada, representada en al menos 10 o 12 millones de africanos, porque para mí somos africanos de la diáspora. Entonces, no más el término de decir minorías, yo me pregunto a quién se requiere, a las mujeres, que somos el 51% de la población, o sea, la mayoría, a los negros, que somos 12 millones, a los indígenas, que son 111 pueblos reconocidos por el Ministerio del Interior, pero hay otros pueblos, como decía Vanessa, pueblos no contactados, ¿cierto? O pueblos que ya están de pronto muy reducidos en su población, pueblos que estarían en vía de extinción, si lo podemos llamar así, Vanessa me corrige. Pero entonces el mismo concepto de llamar a la gente afroindígena minoría hace que se siga pensando que la gente, que la audiencia no étnica, hablemos de la población blanco-mestiza, siga pensando que es que hay un grupito de negros en el Chocó y un grupito de negros en Cartagena y ya, y esos son unos negros que se quejan del racismo. Y hay unos indígenas que a veces bloquean carreteras y son un grupito de indígenas que están por allá y ya. No somos minorías, no somos minorías. Eso responde al mismo sistema que ejerció el genocidio estadístico del DANE, del cual fuimos víctimas el año pasado y que yo creo que acá todos lo conocemos. Entonces, identifiquemos que esas prácticas racistas están entrelazadas entre, valga la redundancia, la misma planeación nacional, el mismo DANE, los mismos libros de historia y los mismos medios de comunicación que responden a eso, ¿sí? Para terminar mi respuesta y no extenderme, que a mí me digan que mi piel, es que miren, con decirles que las cámaras HD de los canales de televisión no identifican, según los técnicos, ¿no? Que es que no identifican igual la piel de, de las mujeres negras, que es que tiene que ponerle a uno más luz para que se le vea la piel más clara, desde esos pequeños detalles, ¿sí? Hasta que nos digan que nuestro pelo es, nuestro cabello afro, no da credibilidad, hasta que nos excluyan y nos asignen siempre a que la negrita tiene que cubrir los temas de cultura y de música y entretenimiento, pero no una negra cubriendo política o no cubriendo temas de economía, ¿cierto? Porque todo eso ocurre. Todo eso son síntomas de la discriminación racial que en Colombia hace parte de la cotidianidad. Pero el racismo estructural se evidencia en los medios de comunicación cuando nos excluyen de las narrativas, cuando se cuenta el país desde la blanquitud, cuando no nos permiten identificar realmente cómo es el Chocó. Yo me pregunto, ¿qué piensa alguien que viva en un barrio promedio de Bogotá y que nunca has pisado el departamento de Chocó? ¿Cómo se imagina el Chocó? Se lo imagina pobre, hay pobrecitos los negritos, y allá también hay unos indiecitos, y todos están mal, y allá hay mucha guerrilla, y ya. Entonces lo que están haciendo es perpetuar unos sistemas de creencias estereotipados sobre nuestras comunidades, ¿cierto? No permitirnos salir de esa concepción del negro de la mano extendida, ¿sí? Por eso la importancia, y con esto termino, de que tengamos los medios propios, pero también que seamos agentes más activos en exigirle a estos medios grandes también unas narrativas más propias. Por ejemplo, las novelas, para no hablar únicamente de los noticieros, ¿sí? Seguimos, digamos que las novelas de negros que hay, y decir, novelas de población afro, lo estoy hablando de manera coloquial y en confianza porque estamos entre nuestras comunidades en su mayoría, siguen siendo la novela de un cantante, la novela de los futbolistas, la novela de los esclavos, ¿sí? Que hace parte de nuestras historias, pues claro, pero ¿cuándo va a ser la novela de los médicos afro? Yo no sé, ¿sí me entiendes? Y pienso que nosotros deberíamos ser un poquito más exigentes, mandar cartas, hacer protestas, reconocer que estos medios de comunicación están realmente perpetuando conceptos estereotipados y racistas sobre nuestras comunidades y además de generar narrativas propias, de verdad exigir que estos medios que siguen teniendo el monopolio de las grandes masas, de las grandes audiencias, respondan a una imagen más justa a lo que es Colombia, un país absolutamente diverso, ¿no? Y por último diría yo que la conexión con África también es importante. Nunca vemos que se hable de un país africano en los noticieros colombianos. Nunca, o sea, no se habla de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el origen de los 4 pueblos indígenas aquí, y se habla muy poco, pues de África no se habla jamás. O sea, ¿cuándo sabemos qué pasó en Nigeria, qué pasó en Uganda, qué pasó en Ruanda? No lo sabemos. Y pienso que eso hace parte de seguirnos intentando encajonar en el espacio de los pequeños, en la minoría, de lo cual no hay que hablar porque no son importantes.
Excelente, Edna. Creo que ahí han salido unas cuestiones bastante interesantes y una, desde la base, entonces, ¿cómo estamos en términos de educación, cierto? No solamente en el país. ¿Qué está pasando en las aulas de clase? ¿Qué está pasando desde el sistema educativo? ¿Qué información se está entregando? ¿Qué visión se está entregando, cierto? ¿Y cuál es esa historia no contada que jamás la habla? Por otro lado, está el tema de encontrarnos en un sistema que a la final los medios de comunicación lo que hacen es mostrar, ¿cierto? En la base, ¿sí? Estructuralmente esos vacíos que existen, evidentemente quedan expuestos, ¿cierto? De manera clara, evidente, en los medios de comunicación, ¿cierto? Me encanta cuando Edna hablaba del ejemplo del setting, ¿cierto? Cuando se setean las cámaras, ¿cierto? Yo soy cineasta y yo siempre me encontré, ¿cierto? En un panorama donde los educadores me decían que el setting para personas de piel negra llevaba un proceso muy diferente, ¿no? Entonces el tono de luz y te encuentras tú en un set de grabación donde te sigues encontrando que ni siquiera, o sea, esto va a sonar súper revolucionario, pero ni siquiera los dispositivos, ¿cierto? Están diseñados para captar pieles negras. Entonces, desde ahí vamos viendo que hay unas estructuras de abajo que realmente siguen perpetuando y que para que estas estructuras se rompan van a requerir bastante tiempo, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que en este orden de idea, con estas cuestiones tan interesantes, ya aquí en el grupo, aquí en el chat, mucha gente ha venido ya haciendo con algunas preguntas, entre esas el tema de la etnoeducación, ¿cierto? Que un poco como a quién debería ir dirigida el tema de etnoeducación. Y para seguir con esa siguiente pregunta, en esta reflexión tan importante, quisiera que habláramos un poco. Yo quisiera como que los participantes entendieran que tenerlas a ustedes dos aquí es importante. ¿Por qué? Una, porque son mujeres que están haciendo un trabajo. Dos, porque son mujeres, ¿cierto? Y tres, porque son mujeres que han logrado entrar a un espacio donde con dificultad otras mujeres y otras personas negras o indígenas entran. Entonces creo que el tenerlas ustedes aquí, quiero que la gente, los participantes entiendan, ¿cierto? Que el poder que hay en esta conversa va más allá porque sabemos que estos espacios de participación desde los medios de comunicación no son para todas y para todos. Entonces quiero que ahí lo dejemos, ¿cierto? Que tengan muy en cuenta eso, de la importancia de ellas dos aquí. Por otro lado, quisiera como que habláramos un poco, que ustedes les contaran a las personas hoy cómo nosotros podríamos o cómo se podría contribuir, ¿cierto? Los medios podrían contribuir a un abordaje un poco más comprensivo, ¿cierto? O cómo podrían como ser más incluyentes, odio la palabra, pero un poco más incluyentes, ¿cierto? ¿Qué necesitarían? ¿Qué pediríamos? Cuando Edna decía, es que tenemos que sentarnos y empezar a solicitar y hacer cartas, ¿qué necesitamos pedirles para que esta situación cambie? Entonces arranquemos con Vanessa. Bueno, yo creo que dentro de diferentes aspectos hay como un bagaje de diferencia hacia los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cómo se podría contribuir? Pues yo creo que partiendo primero del respeto. Y cuando hablamos de respeto es por lo menos a la hora de hablar sobre una población indígena, de hablar sobre un pueblo indígena, por lo menos conocer sus realidades, ¿no? Conocer su realidad histórica, su contexto, su cultura, su cosmovisión. Entonces, cuando nosotros nos referimos hacia un pueblo indígena, por lo menos tener lo mínimo a la hora de saber en dónde están ubicados, cuáles son sus ejercicios, cuáles son sus dinámicas, cuál es su lengua, o sea, cuál es la realidad de este pueblo a la hora de yo referirme a ellos. Porque si yo empiezo a dar una información muy superficial, puede caer en lo erróneo. Y como lo mencionaba anteriormente, en vez de informar, lo que tratamos es de vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? De victimizarlos, revictimizarlos, de excluirlos. Entonces, partiría de eso, primero del respeto, ¿sí? Eh, a raíz de eso, creo que una iniciativa que se ha venido, no una iniciativa, sino un ejercicio que ha tomado fuerza a raíz de todo este ejercicio de la comunicación
como lo mencionaba, es contar desde la memoria, pero más allá de contar el ejercicio de la memoria, es, por ejemplo, rescatar el tema cultural, el tema de cómo son para nosotros, qué es la comunicación propia, ¿sí? ¿Cuáles son los espacios de comunicación propia para nosotros como pueblos indígenas? Segundo, creo que es muy importante también y fundamental, es cómo narrar en lengua, ¿sí? Muchos de los pueblos indígenas, de esos 111, que en ciertas ocasiones decimos que son 118, em, muchos de estos pueblos indígenas nos encontramos en riesgo de exterminio físico y cultural, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el uso de estas herramientas apropiadas de la comunicación para narrar en lengua, ¿sí? Se hace un ejercicio de memoria y un ejercicio de fortalecimiento muy importante para la cultura indígena, ¿sí? Entonces, eso ha sido como uno de los mecanismos que muchos pueblos indígenas, como lo mencionaba anteriormente, las comunidades Guayú, las comunidades eh, Nasa, incluso los mismos pueblos indígenas del Putumayo, quienes narran a través de sus lenguas propias, los ejercicios, digamos, de cine, de contar, por ejemplo, en lengua. Eso es un tema muy valioso, muy importante de conocer esa diversidad y darnos a conocer, ¿no? Entonces, a partir de estas iniciativas, creería yo, que se podía fortalecer un poco de ese panorama de lo que se comprende como pueblos indígenas, como pueblos afros, de esa diversidad en los medios de comunicación para tratar de romper un poco esta estigmatización o ese racismo, ¿no? De comprender quién es este pueblo, de que más allá de, creería yo, pues de la etnoeducación, nosotros no, como pueblos, no tomamos la etnoeducación porque para nosotros es cómo se estudia a lo étnico, ¿no? De cómo se estudia para nosotros, pero nosotros no decimos que se va a estudiar, sino cómo desde lo propio nosotros fortalecemos y capacitamos. Entonces, lo que llamamos educación propia. Entonces, no lo llamamos etnoeducación, sino educación propia, ¿sí? Entonces, a raíz de esos espacios también, fortalecer la memoria, fortalecer el conocimiento, utilizar el tema apropiado para como ir nosotros también haciendo ese ejercicio de contar nuestras propias historias. Sí hay un sesgo mediático, sí hay una discriminación hacia los pueblos indígenas, hacia los pueblos étnicos, pero entonces nosotros hemos hecho nuestro propio ejercicio de contar, nuestro propio ejercicio de narrar, ya sea radio, ya sea en el tema del cine, en el tema audiovisual, ya sea, y lo que mencionaba la compañera Egna, una cosa muy importante es cómo se está narrando actualmente, por ejemplo, en la pandemia, desde el territorio, ¿sí? Cómo se está conservando, preservando el territorio, la cultura, los pueblos indígenas, y en especial los amazónicos, fuimos un foco eh, muy triste, donde la mayoría de nuestros abuelos, que son los que sostienen la cultura y la tradición, fueron las principales víctimas. Entonces, nosotros como a través de los medios de comunicación propia, a través de los mecanismos y las estrategias propias de comunicación, tratamos de hacer un llamado, por ejemplo, al gobierno nacional sobre las realidades que se estaban viviendo en el territorio. Entonces, cosa que si los pueblos indígenas no se movilizan, no se manifiestan, no llegan a través de, sea de WhatsApp, de Facebook, de diferentes redes online que hay actualmente, pues el gobierno no hubiera tomado las iniciativas o la devoción de ir a acudir a esa realidad, que principalmente no es porque la pandemia atacó, sino porque no hay un sistema de salud, digamos, que esté adecuado para atender. Si actualmente sin pandemia los pueblos no somos atendidos, somos vulnerados, pues con una realidad que un país de Europa no pudo atender, imagínense nosotros sin las capacidades o eh, sin los mecanismos básicos para atender una gripe, pues imagínense cómo podemos atender una pandemia. Entonces, estos temas de comunicación propia han hecho que nosotros utilicemos eso para poder manifestarnos, para poder ir haciendo y contando nuestra propia historia, porque como lo mencionaba Egna, la historia, la realidad, lo que se cree que es lo veraz, ha sido contado desde
no quisiera decirlo, hombre no indígena, ¿no? Entonces, como ellos han contado, y esa se cree la verdad absoluta, pero realmente hay una diversidad de historia, de cultura, de tradición, de cómo ver el mundo, de concebir la realidad, pues es muy diversa. De eso nosotros hemos venido haciendo un ejercicio propio de cómo contar y narrar y de cómo comunicar, ¿no? Entonces, yo partiría de eso. Primero, el respeto, ¿sí? Primero, partir del respeto para la hora de contar hacia los pueblos indígenas y reconocer esa diversidad. Excelente, excelente, Vanessa. Creo que hoy tu intervención trajo diferentes temas, la verdad, también muy interesantes. Yo quiero invitar a los que están desde la sala privada de Zoom a que lean el comentario que hace nuestro compañero Rubén Darío Castellar Zúñiga. Por favor, los invito a que lo lean. Creo que ahí dentro del chat también empiezan a hacerse unos abordajes muy interesantes, diversos, y creo que es importante que los leamos, ¿cierto? En un momento vamos a abrir ya micrófono para que nuestros participantes puedan preguntarles hoy a ustedes dos, ¿cierto? Que tengan ellos esa interacción directa. Yo voy a estar moderando un poco el tema de los tiempos, pero antes de pasar a Edna, quiero cerrar con esto. Importante el tema que acabas de abordar y creo que lo puedo resumir en un tema de identidad, ¿cierto? Que no hemos tocado como tal esta palabra, pero está el tema de la identidad. ¿Cómo logramos generar desde la pantalla una identidad que ya es nuestra, propia, y cómo eso refuerza, ¿cierto? Para que otros y otras se vean a través de nuestros ojos. Creo que esa es la importancia, la importancia de vernos en los ojos del otro y aquel que nos representa, ¿cierto? Aquel que habla por nosotros, que habla de lo que sentimos, de lo que vivimos. Dentro del chat hay comentarios muy interesantes, como por ejemplo el de ser nosotros y nosotras y nosotros mismos narradores de nuestra historia. Entonces, nada, con esta pequeña reflexión quisiera que Edna continuara con este tema de cómo los medios pueden tener una visión más comprensiva, inclusiva, para tratar el tema del racismo y la discriminación racial en los medios. Bueno, Eni, muchas gracias. Yo pienso que nosotros y nosotras y nosotres como personas diversas, como mujeres y hombres afros, indígenas, en Colombia y en el mundo entero, pues hemos dado todas las luchas. Yo me imagino que hace 400 años la pregunta era, bueno, ¿cómo hacemos para abolir la esclavización? ¿Cierto? Yo me imagino que en un momento claramente no habría reuniones por Zoom, ni redes sociales, ni cámaras HD, pero nuestros pueblos tuvieron que pensar en su momento cómo combatir la esclavización de los africanos, cómo combatir el exterminio de los pueblos indígenas, y efectivamente nuestros ancestros y ancestras lograron transformar esas realidades de esos momentos históricos, ¿no? En otros momentos, mucho más cercanos a lo actual, pues nuestras comunidades tuvieron que pensar, bueno, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, al que nos dejen votar, ¿cierto? Para abolir la esclavización, después para que nos den el derecho al voto, y así, en cada momento nuestros ancestros tuvieron que combatir diferentes tipos de discriminaciones que estaban presentes en ese momento de la historia. Hoy en la actualidad, en el año 2020, 2021, pues lo que estamos luchando son este tipo de cosas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho nosotros, exigiendo presencia, formando a nuestros jóvenes para que cuando lleguen a los espacios, pues efectivamente tengan la posibilidad de participar de la mejor manera en los medios de comunicación, haciendo protestas, haciendo lo que estamos haciendo hoy, reflexionando. Para mí lo más importante es generar espacios de reflexión como este, para que la gente se empiece a preguntar estas cosas. Estamos tan acostumbrados a no estar en los medios de comunicación que muchas veces ni siquiera estamos pensando por qué no estamos. Entonces no estamos haciendo nada al respecto tampoco. Para mí es importante esos espacios de reflexión. Ahora, yendo un poco más a la práctica, pienso que es importante que nosotros y nosotras, cuando se produce contenido enfocado, dirigido a lo afro o a lo indígena, seamos los principales consumidores de ese contenido. Nosotros tenemos que hacer esto un poco como la estrategia que ven en Estados Unidos de que la gente afro solo compraba en tiendas de empresarios afro y solamente iba a negocios de gente afro, algo así. O sea, cuando haya una presentadora afro en un canal, apoyémosla. Cuando haya un programa que habla sobre África, y que pues en este caso el mío, y qué pena la autopromo, pues veámoslo. Cuando un canal de televisión haga un contenido interesante desde lo afro, mandemos trinos, mandemos correos felicitando al canal por hacer ese tipo de cosas.
que se sienta que estamos atentos al tipo de comunicación y al tipo de información que estamos consumiendo, que no seamos únicamente consumidores pasivos, sino que seamos consumidores activos, que le permitamos a los medios de comunicación identificar que sí hay una audiencia afro, que sí hay una audiencia indígena que está viendo esos contenidos, que el día que pase algo que no debería pasar, que haya un hecho de racismo, que haya una expresión racista en un programa de televisión, en un noticiero, lo que sea, nos quejemos. Y también el día que haya algo positivo, felicitemos al canal y así vayamos generando una incidencia, ¿cierto? Por otro lado, pienso que es importante que en ese tipo de espacios y donde estamos discutiendo la comunicación indígena, la comunicación afro, también haya presencia y busquemos la forma de llamar a los directores de medios de comunicación, a los periodistas que están activos en este momento, a los actores, a las actrices, a los libretistas. Pienso que ellos son hijos e hijas del mismo sistema educativo eurocentrado que no les permite entender que lo que hacen es discriminar. O sea, a esta gente nunca se le ha ocurrido que debería haber más negros en la televisión o que debería haber más indígenas en la televisión. Nunca se les ha ocurrido porque es que como nunca hemos hecho parte, a nadie le hace falta nuestra foto en esta película, a nadie le hace falta esta ficha en este rompecabezas. Porque nunca hemos estado, hace que nadie nos extraña, nadie se pregunta por qué no estamos, nunca hemos estado pues en un país como Colombia, hijo de la colonización, ¿no? Entonces pienso que también tenemos que llamar a los medios de comunicación, a los directores, a los periodistas, a que se formen en diversidad, a que entiendan que la importancia de representar a Colombia desde la diversidad en los medios de comunicación es también buena para ellos. Pienso que tenemos que dejar de ver la comunicación étnica o la comunicación incluyente como un favor que nos hace la gente de los medios. Los medios venden más cuando son incluyentes, si es que queremos verlo en términos de economía y en términos de capitalismo. Un medio de comunicación que tenga periodistas y presentadoras diversas, afros, indígenas de diferentes regiones, que tenga diferentes temáticas, que tenga diferentes productos para diferentes tipos de público, lo que logra es atraer más audiencias, que más gente lo vea porque más gente se siente identificada y eso es bueno para ellos también. Tenemos que hacer que los medios entiendan que nosotros somos una población que consume medios de comunicación, que produce medios de comunicación, una población que vota, que elige a sus dirigentes, una población con capacidad adquisitiva como para comprar lo que ellos venden por televisión, pero como no nos ven así, entonces pues tampoco se dirigen a nosotros desde la publicidad. Así que pienso que son diferentes estrategias y la más importante, Eni hablaba de la identidad, la más importante para mí tiene que ver con transformar el sistema educativo de Colombia para que sea el periodista, sea el abogado, o sea el médico, o sea el político, o sea el docente, crezca educado a través del lente de la diversidad, no a través del lente de la existencia blanca europea, ¿cierto? Cuando estos niños que están hoy en el colegio reciben una educación diversa, una educación con la historia afro y con la educación indígena, cuando sean periodistas, pues les va a ser muy natural incluir a los afros y los indígenas. Yo sé que esto es un cambio muy a largo plazo, pero pues, como decía, la esclavización duró 400 años y fueron 400 años de resistencia a nuestros pueblos. Esto no tiene que ser igual ni demorarse tanto, ni mucho menos, pero nadie más lo va a hacer sino nosotros, y nosotras, y nosotres. Somos nosotros, los afros, los indígenas, los que tenemos que hacer este cambio. ¿Cómo? Pues con todo lo que tengamos que hacer. Si tiene que ir a su colegio, al colegio de su hijo o de su hija, a exigir que implementen la cátedra de estudios afrocolombianos, pues vaya y hágalo. Así de fácil, porque nadie más lo hace por usted. Usted tiene que ir a hablar con la rectora del colegio, con la rectora del jardín, con el rector del colegio, de la universidad, y decirle, vamos a implementar la cátedra de estudios afrocolombianos. Ay, pero ¿cómo? No, yo le traigo a la gente con vileza para que le explique. Así. Y lo mismo toca con los medios de comunicación. Nadie más luchó contra la esclavización sino los negros. Nadie más se ganó el derecho al voto sino nosotros. Nadie más logró la ley de los derechos civiles en Estados Unidos sino la gente afro. Así que el cambio está en manos de los afros y los indígenas, hombres y mujeres, y claramente personas no binarias, que son los llamados a transformar estas comunidades y estos medios de comunicación que responden a las comunidades. Esto es un tema, un síntoma en los medios de comunicación que responde a una enfermedad estructural y fundacional de las sociedades colombianas. Gracias, Edna. Edna dio un punto que la verdad es obvio, o sea, uno dice es obvio, ¿cierto? Eso es lo que debería ser. Estamos entre esa pelea, lo que debería y lo que no es, o lo que es. Y Edna decía, es que estas personas que están, yo lo resumo así, aquellos que están en el poder, que tienen este poder de comunicar,
deben educarse. Creo que eso que acabas de decir, siento que se vuelve para mí un rema, ¿no? Como, hey, si usted quiere hablar de comunicación incluyente, háblelo desde una perspectiva de educación. O sea, edúcate, aprende, entiende el por qué estamos diciéndote que hay algo que nos está haciendo daño y ahí sí hablamos, ¿cierto? Entonces yo creo que este mensaje eh, puede responder, ¿cierto?, a muchas de estas crisis que vivimos y que estamos rogando y pidiendo que se cambien, estas prácticas que se cambien, pero no podemos exigir más ni pedir más, sino hay un cambio desde la estructura mental. Necesitamos que se eduquen. O sea, de verdad que me encantó eso, Edna, como que lo tomo y creo que eso puede ser parte de un proceso que tenemos que empezar a pensarnos, ¿no? ¿Cómo entramos desde otras formas? Porque podemos estar peleando contra algo que a la final, si el otro no tiene un conocimiento amplio de lo que estamos hablando, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿cierto? Creo que ese punto es muy importante. Yo veo que aquí cada una de las personas que están escuchando este diálogo están muy, muy apasionadas, están con unas preguntas. Por ahí está el tema de cómo hacer para llegar a un casting. Bueno, ahí se vuelve un tema mucho más álgido, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo como mujer negra con mi pelo natural llegar a un casting para que me vean y me contraten? ¿Cómo hizo Edna con su cabello natural para llegar a un canal internacional? ¿Cómo hizo? O sea, ahí veo unas preguntas y creo que eso ustedes son las expertas para responderlo. Y quisiera que en este momento las participantes pudiesen también tener un espacio para dialogar con ustedes. Entonces yo les pido que aquellos que tengan alguna pregunta, alguna cuestión, aquí tienen a Edna, a Vanessa para que las puedan hacer. Entonces, bienvenidos. Los invito a que prendan sus cámaras, a que empecemos este diálogo juntos y sobre todo a que sigamos aprendiendo. Y como dicen por ahí, exprimamos a estas dos grandes para que nos sigan motivando y enseñando. Entonces, bienvenida Vanessa, los voy a dejar con el público. No sé si quieran dar unas últimas palabras antes de que la gente arranque, como para motivar y dinamizar. Edna, bienvenida. Perdóname, y yo me robo 2 segundos. Quiero enfatizar en algo que ya dije, pues enfatizar en lo siguiente. Cuando uno sabe que no sabe. ¿Aló? Me disculpan, acá estoy. Les decía, cuando uno no sabe, tampoco sabe que no sabe. En este país los medios de comunicación no son conscientes de que excluyen. En este país los directores de los medios y las novelas no están conscientes de que están excluyendo, porque como nunca nos han visto tampoco en los medios de comunicación, pues nunca se han preguntado cómo resolver un problema que para ellos no existe, ¿cierto? Entonces, planteemos las soluciones desde la conciencia un poco de este tema, de que, por ejemplo, yo la primera vez que estuve, ¿qué les puedo decir? La primera vez que estuve en Senegal entendí que es que allá no ven las cosas de la misma forma. Así como cuando uno nunca ha visto un barco, entonces nunca se ha preguntado para qué sirven los barcos. Así es este tema, porque es que acá tú nos has acostumbrado a que nosotros no hagamos parte de los medios de comunicación, ¿verdad? Yo solamente quería hacer énfasis en que ni siquiera es que los medios nos excluyen intencionalmente, sí que tienen la responsabilidad de hacerlo, pero también ni siquiera se les ha ocurrido que debería haber una presentadora indígena. Es que nunca la ha habido, a nadie le ha hecho falta, nadie se ha preguntado por qué no la hay. Nadie el día que yo llegué a la televisión se preguntó, pero ella, ¿por qué con ese pelo? ¿Pero por qué no te alisas? No, pues porque no me aliso mi cabello, porque esto representa a mi comunidad. Ay, pero eso qué tiene que ver, eso no es importante. ¿Sí ven? Esa gente que ni siquiera se ha preguntado si es que deberían darnos espacio en los medios de comunicación o no, porque para ellos es un problema que no existe, ¿vale? Entonces quería solamente puntualizar en eso. ¿Alguna intervención, Vanessa? Bueno, yo simplemente como para redondear las cosas, sí, yo creo que hay un tema de ejercicio de como de exigir, ¿no? Nuestros derechos y todo parte pues de la identidad de reconocer quiénes somos como pueblos de diferente etnia, de diferente pueblo ancestral. Entonces, de reconocernos y a partir de ese reconocimiento, pues entonces hacer el ejercicio de exigir nuestros derechos, ¿no? De también, si cuando en un medio masivo de comunicación están distorsionando una realidad que afecta a mi pueblo y a mi comunidad, pues yo estoy en la obligación, ya esté vinculada a la comunicación o no,
pues de corroborar esa información, porque si bien los pueblos indígenas a partir de la Constitución de 1991, que ya van a ser actualmente 30 años, pues a partir de ese entonces nosotros empezamos a tener los derechos, ¿no? De conocernos como personas mayores y que tenemos acceso a este privilegio que nos otorga el Estado colombiano. Entonces, a raíz de ese entonces, muchos pueblos que también se debe a la lucha y la muerte de muchas autoridades, de muchos. Entonces, ¿cómo nosotros, ya sea estemos vinculados o no al medio los medios de comunicación, pues tenemos el ejercicio pleno de exigir de que cuando se esté vulnerando, se esté discriminando, no se cumplan con lo que es acorde a mi realidad, pues yo tenga eh, todo el pleno derecho de exigir el cumplimiento de que, por ejemplo, a mí no me estigmaticen, de que no me vulneren más los derechos. Entonces, creo que no solamente le compete a las personas que estamos en el tema de medio de comunicación, sino los compete a todo individuo que vive y que se siente identificado, ya sea por su condición sexual, no su condición, sino cómo se identifique, cómo se sienta, ¿no? Entonces, es eso. Y que además muchas realidades, muchas historias están por contar detrás de esa realidad. Creo que aquí creo que todos están como en el tema del cine, ¿no? Entonces yo creería que sí, muchas veces a veces nos visionamos o nos orientamos hacia narrar otra cosa lejana, pero lo que nosotros a veces tenemos es que al lado de nosotros, nuestros hermanos, nuestros abuelos, eh, nuestros vecinos tienen una realidad muy interesante para contar. Entonces serían como esas dos puntos para dejar sobre la mesa. Perfecto, entonces en este momento, chicas, vamos a ir con Rubén Darío. Rubén, te invito a que puedas, por favor, realizar tu pregunta para nuestras dos panelistas el día de hoy. Que puedas. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Te escuchamos. Bueno, a Emily y Vanessa, pues, primero que todo, buenas tardes a todas las personas que están en el chat aquí. Quiero hacer una pequeña pregunta. En el caso de que han tenido pues, la oportunidad o que tienen la oportunidad de estar en estos medios de comunicación, ¿cómo se puede o han tenido pues, o se ha visto el caso en el cual han tenido un incidente donde, decía Vanessa, pues se ha intentado por un medio de comunicación tratar de distorsionar pues, la información con respecto a un pueblo, ¿sí? ¿Con qué determinación o qué posición pues, toman ustedes inmediatamente con respecto a ello? Muchas gracias. Gracias, Rubén. ¿Quién arranca? ¿Vanessa? Es que no logré escuchar muy bien porque había una interferencia, qué pena. ¿Quisieras, Rubén, volver a dar tu pregunta de manera más resumida? ¿Completa? Sí, buenas tardes. Le preguntaba que, un ejemplo, en un medio de comunicación, sí, donde ustedes tengan el conocimiento de que se esté pues, distorsionando la información verdadera con respecto a una población en específico, ya sea indígena o negra, ¿sí? Ustedes que ya tienen o han tenido pues, la oportunidad de estar pues ligadas con medios de comunicación. ¿Qué posición o cómo se puede, por decirlo así, encarar pues, para contar realmente la realidad de lo que se ha intentado distorsionar? Listo, gracias, Rubén. ¿Quedó más clara para ti? Perfecto. Bueno, primero, de forma legal se puede hacer, ¿no? De nosotros como sujetos de derechos tenemos el ejercicio pleno de exigirle a los medios de comunicación, de reivindicar la información que se está dando. Si esta información está vulnerando mis derechos y las de mi comunidad, nosotros tenemos el derecho de hacer y exigirle a este medio de comunicación que se reivindique y que realmente verifique la información que está dando a conocer, ya que es un medio de comunicación masivo, ¿no? Casos ya han pasado, por ejemplo, con Séptimo Día, ¿sí? Un caso puntual donde los pueblos indígenas, a través de la Organización Nacional de la UNIC,
hicieron una tutela, exigieron a este medio de comunicación masivo que reivindicara la información que se estaba dando y emitiendo porque estaba vulnerando a los pueblos indígenas, ¿sí? De igual forma, a través de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, también hemos reivindicado o hemos hecho acciones de tutela donde buscamos que se reivindique la información de los pueblos amazónicos, ya sea, como lo mencionaba, a través, cuando se nos vincula a veces como productores de la coca, pero con fines ilícitos, ¿no? Porque la coca para nosotros es una planta sagrada y medicinal. Entonces, estos temas que terminan vulnerando no solo a un pueblo específico, ¿no? Sino a toda una nación indígena, pues estamos en el ejercicio pleno de hacer el cumplimiento. Esa es una acción de la forma vía legal, ¿no? La otra opción es como nosotros, ya en un tema de realizar productos audiovisuales, ya sea por podcast o ya sea por piezas audiovisuales, dar a conocer nuestra posición frente al tema, ¿no? Entonces, cómo nosotros podemos eh, tratar de como orientar, ¿no? De decir, no, esta no es la realidad, esta sí es la realidad contada desde, ya sea desde nuestros abuelos, de nuestros mayores, de nuestras parteras, de nuestros médicos tradicionales, como nosotros decimos, esta es la situación, el contexto que viven los pueblos indígenas. Entonces podemos nosotros, aparte de decir no es esta realidad, sino también contar cuáles sí y cómo se viven. Entonces son ejercicios que podemos nosotros tomar. Bueno, eh, complementar un poco. Tiene razón Vanessa, desde que hay unos instrumentos legales, sencillamente existen muchas formas de informar. Una sencillamente es tú coger y poner un trino y decir @ noticias noticias Caracol, esto no es real. Otra ya es acudiendo, por ejemplo, a las entidades de la Defensoría del Televidente. Hace poco recuerdo que hubo un caso donde hubo varios comentarios como racistas en algún programa de televisión y entonces llamó a la Defensoría del Televidente, invitaron a varias personas a rectificar, todo eso se puede hacer. Otra ya es a través de demandas muy puntuales de injuria y calumnia y eso los medios de comunicación lo reciben todo el tiempo, ¿cierto? Pero mi punto más allá de eso era decirles que luchar contra este tipo de temas no es fácil y que nos convierte un poco en agentes incómodos de toda esta ecuación. Digamos que el sistema está hecho para discriminarnos y para que no nos quejemos de la discriminación. Tan pronto tú te quejas o te vuelves el problemático, el resentido, el exagerado, entonces, ay, pero les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace muchos años, bueno, muchos años no, hace unos 5 o 6 años, tal vez un poco más, una novela que se desarrollaba en la costa Caribe, donde actuaba Julio, el que se ganó el Factor X, no sé si ustedes lo recuerdan, y era un personaje que cada rato le decían, ay, que este mico, que este simio, que este negro, no sé cómo, y era un tema que yo pienso que quería tal vez representar el racismo que realmente se vive en Cartagena, porque se vive, ¿no? Digamos que Cartagena, por ser un puerto esclavista, tiene unos rezagos, unas carimbas mentales, me refiero a unas cicatrices subconscientes profundamente racistas, y que es una ciudad muy racista porque pues era el puerto esclavista, donde llegaban los africanos para ser vendidos, y esto tiene unas consecuencias hoy, ¿no? No me voy a extender en eso. Pero entonces la novela todo el tiempo le decían a Julio, negro no sé cuántas, negro no sé qué, bla, bla, bla. Y efectivamente hubo mucha gente que se quejó de eso, ¿cierto? Pero aquellos que nos quejamos nos convertimos en los nuevos victimarios de la situación, ¿cierto? En este año en el que hemos visto una lucha tan grande a nivel internacional por los derechos de las personas negras, cuando hemos dicho las vidas negras importan, y en Estados Unidos hay manifestaciones y los indígenas del Cauca están derribando estatuas, ¿cierto?, de genocidas indígenas. ¿Quiénes hemos sido ahora los señalados de ser exagerados y de ser problemáticos? Nosotros, ¿sí? Entonces hay que ser un poco conscientes de que esta lucha no es gratis. A uno lo pueden despedir de un canal de televisión por estar quedándose de las cosas. A uno lo pueden vetar, a uno lo pueden, que al final el camino termina siendo de verdad ser medios propios, porque es que el medio nunca va a decir, ay, sí, nos equivocamos, esto fue racista. No, van a decir, ay, estos negros cómo se quejan, estos indios cómo se quejan, ¿cierto? Y así funciona el sistema. Cuando una mujer, por ejemplo, una mujer va por la calle y alguien la manosea,
al final la sociedad dice, ay, pero culpa de ella, ¿por qué caminó por ahí? ¿Pero por qué iba con minifalda? ¿Pero por qué se viste de esta forma? ¿Cierto? Entonces lo mismo pasa con nosotros. Más allá de que podemos quejarnos y debemos hacerlo, terminamos siendo luego señalados como los exagerados, los resentidos, ¿no? Pero igual hay que hacerlo. Digamos que solamente hay que desarrollar un poquito de callo y entender que de pronto la respuesta no va a ser la óptima. Seguimos luchando contra un monstruo, contra un sistema que hace parte del sistema capitalista, que nos va a decir, ay, no exageres, esto no es para tanto, ¿verdad? Hay que quejarnos porque hay que incomodar, hay que hacernos sentir, hay que generar la reflexión, no únicamente esperando la respuesta que deseamos, ¿sí? Nelson Mandela pasó 30 años en la cárcel antes de tumbar el apartheid en Sudáfrica. No fue que él se quejó y hizo un cambio, ¿no? Entonces, estos son cambios que no son fáciles, pero sí es importante que denunciemos cuando algo ocurre. Muchísimas gracias, Edna. Asimismo, quiero aprovechar para, bueno, vamos a tener aproximadamente unas 3 preguntitas más del público. Creo que ustedes en términos de tiempo lo están haciendo excelente. Se nota que son comunicadoras. Entonces está Marelvis levantando su mano. Entonces, Marelvis, te invito a que por favor aproveches este espacio y hagas tu pregunta. Vamos con unas 2 o 3 más para que por favor vayan tomando su turno. ¿Nos escuchas, Marelvis? Creo que Marelvis no está. Entonces, si otra persona mientras va acomodando su pregunta, aquí hay unas que el público nos ha estado haciendo y es el tema, Edna, una de las primeras es cómo hacer, ¿cierto? Para estar en este campo de casting y cómo poder participar en estos espacios para personas negras en los medios de comunicación. Bueno, voy a tratar de responderles muy corto. Los espacios para personas negras en los medios de comunicación son muy pocos, prácticamente no existen. O sea, son muy pocos. No es muy común que digan, estamos haciendo casting para buscar una periodista afro. Sí, eso es raro. No es que haya unos espacios en particular a los que uno pueda acudir para lograr estar en un casting. Sí hay algunos, digamos que recordemos, como yo decía hace un rato, que en Colombia hubo hace un par de años, tal vez hace unos 3, 4 años, una ola de novelas donde había actores afro. No sé si ustedes recuerdan. Entonces fue que La Pola, que La Esclava Blanca, que el Joe, que La Selección, que Nietzsche. Entonces, claramente en ese tipo de producciones se requiere, ¿cierto?, una participación más amplia de los actores afro. En los medios de comunicación sigue siendo como yo les contaba, en cada canal hay una presentadora afro, y eso que ahora hay una en cada uno, antes no había ni una, ¿cierto? Y prácticamente que toca esperar a que saquen a una de esas para que abran otro cupo. Es una cosa que sigue siendo así, siguen siendo espacios muy reducidos. Por ahora lo que debemos es participar en los castings en general, ¿sí? Hay casting para periodista, hay que ir. ¿Por qué? Porque yo soy periodista. No hay que esperar que hagan un casting para presentadora afro, ¿sí? Tú estás ahí porque eres periodista, porque eres actriz, porque eres modelo, porque eres bailarina, porque eres realizadora, porque tú eres profesional, ¿cierto? ¿Cómo hay que llegar a estos castings? Uno, muy bien preparado. Nosotros sabemos, y nosotros y nosotras, nosotres, sabemos que esto sigue siendo más difícil para nosotros que para el resto de la gente, ¿cierto? Vas a ir a un casting donde vas a ser posiblemente la única chica negra, ¿cierto? Tal vez si hay 20 blanco-mestizas, habrá 3 afro y una indígena, porque puede ser así. Tienes que ir muy bien preparada porque a ti te van a dar más duro que a las demás, porque a ti te van a exigir más que a las demás, porque toda la gente tiene en su cabeza, consciente o subconscientemente, prejuicios racistas, ¿cierto? Que te van a poner en un segundo lugar desde el principio. Así que hay que ir muy bien preparada. Si eres actriz, tienes que ser la mejor. Si eres periodista, tienes que ser la mejor. Y para mí es importante que tengas identidad, que tú sepas que no vayas allá imitando a nadie. Diría yo que también hay dentro de estas 20 blanco-mestizas y de las 5 afro que hayan, va a haber 3 de esas afro que están más dispuestas a ocupar el lugar que el blanco nos quiere dar en los medios de comunicación. Sin ningún ánimo de ofender a nadie, pues hay todavía muchas chicas afro que están dispuestas a alisarse el cabello, a hacer los papeles de esclavas, digamos, tomar esa oferta tan reducida y tan estereotipada que hay para nosotros en los medios de comunicación. Hay otros que ya no, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, Eni y yo, que somos ya un poquito más grandecitas y hemos caminado unos caminos largos,
yo pensaría que en realidad no estamos dispuestas a negociar muchas cosas. Yo no me voy a alisar mi cabello por ningún casting, por ningún canal, ni por ningún sueldo que me quieran pagar en el mundo. Punto. No lo voy a hacer. Y ya, aunque me echen, o sea, no me importa. Y las chicas más jóvenes de pronto tienen, y yo cuando estaba más joven también negocié muchas cosas, lo reconozco. Y tal vez eso me ayudó a llegar a donde estoy, también lo reconozco. Sin embargo, a veces las mismas mujeres afro y los mismos hombres afro nos convertimos en competencia cuando estamos más dispuestos a servir al amo o al opresor. ¿Ya? Voy a tratar de puntualizar en esto. Si está Liliana Valencia en un casting, vamos a suponer, voy a pintarles un escenario X. Hay un casting en CNN internacional y están mirando periodistas diversas. Hay mujeres mestizas, mujeres indígenas, mujeres afro, mujeres asiáticas, hay mujeres latinas, ¿sí? Y llega una mujer afro con su pelo alisado, súper bien planchado, una extensión de esas carísimas, con un vestido azul rey de un solo tono, que no tiene acento y que no le interesa para nada hablar sobre África. Y luego llega Liliana Valencia con su afro, con su turbante, con su tela africana y con una impronta muy importante en cuanto a su estilo periodístico. Para el sistema va a ser más fácil escoger a aquella que se parece más al sistema. Para el sistema va a ser más fácil escoger a la chica que representa el sistema, no a la que lo quiere romper, a la que representa el estereotipo, no a la que lo quiere cambiar. Va a ser más fácil escoger a la chica sin acento, con pinta de reina de belleza, con el cabello alisado, que no viene aquí a hacer ninguna revolución en los medios de comunicación, ¿sí? Por eso es que hay muchas veces que otras mujeres negras se convierten en nuestra competencia en una injusticia que tiene que ver con agradarle a este sistema eurocentrado, blancocéntrico del que yo estoy hablando, ¿sí? Entonces, ser conscientes de eso. Una modelo afro con su identidad, con su propia estética, tiene también la competencia de las blancas y la competencia de las negras que sí quieren el papel de la esclava en la novela, sin decir que eso está mal, ¿cierto? Es un camino válido. No todos somos activistas, no todas somos activistas, no todas estamos cambiando el mundo, pero yo me he encontrado en este camino con ese tema, con que hay mujeres negras más dispuestas a ocupar el papel de la negrita blanqueada y esa tiene más posibilidades que hay una persona un poquito más beligerante, vamos a llamarlo así. Entonces, sencillamente cuando uno vaya a un casting o a buscar un espacio de estos, ir consciente de esas cosas. Y por último, cierro, Eni, porque me extendí, es que no me voy a extender, perdón. Muchas veces esa puede ser tu ventaja, tu valor agregado, pues tal vez te escojan a ti por eso, porque tú eres tú, porque tú tienes tu estética, tu identidad, tu estilo periodístico, tu estilo de actuar, porque tú sabes de dónde vienes, porque tú sabes para dónde vas. Ojalá te escojan por eso. Ojalá te escojan por ser quien eres y por representar a tu gente como se lo merece. Y en mi caso ha sido así. Ha sido complicado, pero al final esta impronta y esta lucha ha tenido un resultado positivo en términos de que, por la razón que sea, termino no haciendo parte del montón y eso es bueno en términos de periodismo, ¿no? Entonces, pienso que eso es el resumen de mi experiencia. Listo, Edna. Yo quisiera como aprovechar nos queda un poquito de tiempo para que todos vayan prendiendo sus cámaras. Recuerden que estamos registrando, lo que es importante ver sus rostros, sentir que estamos hablando con personas. Entonces los invito a que sonrían, a que nos dejen conocerles también. Esta pregunta va para ambas, ¿cierto? De ahí vamos con una pregunta de Ana Mosquera. Por favor, Ana, para que estés pendiente, por favor. Y a nuestras panelistas para que seamos lo más contundentes y cortas posible para que más gente pueda preguntar. ¿Listo? Y después de Ana, vamos con Sandra González. Pero antes quiero ir con una pregunta yendo a esta línea que ya Edna nos tocó en términos de estética. Y la pregunta va para ambas, ¿no? ¿Cómo hacer para tener identidad cuando salimos a la calle con nuestras prendas, cabello natural y demás, y no seamos discriminadas? O si hay actos de racismo, ¿cómo podemos trabajarlo? ¿Cierto? Esta pregunta va para ambas, ¿cierto? Entonces, las invito, quiero que iniciemos con Vanessa. Entonces, ya saben, cada una 2, 3 minuticos máximo para que más personas puedan seguir preguntando. Tenemos una lista larga. Bueno, primero en el tema de la identidad, pues
es algo propio, es algo tuyo, ¿no? Si tú sientes que te identificas con tu turbante, con tus atuendos, con tus collares, con tus manillas, con tus aretes, pues eso hace parte de tu identidad, eso hace parte de lo que te identifica a ti, cómo tú te sientes cómodo, ¿no? Del pelo, cómo tú te lo sientas, cómo te lo lleves. Eso es algo muy propio. Dentro de los pueblos indígenas tenemos una diversidad de atuendos, es que no sé no puedo decirle atuendos porque son de vestimentas propias, ¿no? Quiero entrar en un caso particular, una experiencia en este tema de racismo. eh, Cuando yo entré a la universidad, a mí me decían que por qué no me vestía como mis compañeras indígenas, por ejemplo, que son de la zona andina, ¿no? Que ellas tienen pues tienen sus faldas, sus chumbes, o tienen sus ponchos, o tienen sus rebozos, que por qué yo no me vestía. Entonces yo le decía que pues mi atuendo, primero que todo, lo utilizamos es cuando hay una festividad o hay un tema particular en la comunidad, cuando un baile tradicional, cuando se hace un acto simbólico representativo para la comunidad, para el clan al que pertenecemos, ¿no? Entonces me decían, pues no, ¿por qué más bien no te ingenias un traje? Y bueno, y también le comentaba era que pues yo tampoco no me puedo vestir pues porque el clima de la Amazonía es diferente al clima de Bogotá. Entonces me decían, no, pero ¿por qué no te ingenias un traje típico, no? ¿Por qué no te elaboras un traje y lo acomodas acá al clima para que te vean como indígena? Porque pues yo me he visto pues con pantalón y camisa normal. Entonces, ahí ya se pasa de la identidad hacia lo folclórico, ¿sí? ¿Cómo nos quieren ver de lo folclórico, como lo exótico dentro de la universidad? Entonces, la universidad tiene indígenas, ¿no? Entonces, que anden con sus collares, con sus aretes, con sus coronas, con sus... Entonces, primero yo no lo iba a hacer, porque pues cada pueblo indígena tiene su atuendo personal, su identidad personal, a su comunidad, a su clan, a su forma, a sus usos y costumbres, ¿no? Segundo, para yo crear un atuendo, considero yo, que era respeto hacia mi cultura y hacia mi comunidad. Es decir, si yo me ingenio un traje, pues este traje puede que no identifique realmente lo que yo soy yo como indígena Bora, ¿sí? Porque si en mi comunidad allá en el Amazonas no utilizan este traje, yo no puedo llegar y decir acá, este es el traje Bora, ¿sí? Este es el traje de la comunidad Bora. Entonces, en ese sentido, mucha gente, pues me sentí muchas veces atacada, ¿no? Que por qué yo no andaba con mis trajes, que no sé qué. Entonces, yo siempre he tratado de ser un poco respetuosa en ese sentido, porque pues una vez hay compañeras pues que sí tienen, digamos, sus atuendos y eso es muy valioso y muy bello y los identifica a cada uno. Entonces, cuando nosotros nos sentimos discriminados, primero tenemos que sentirnos nosotros, ¿qué es lo que nos identifica? O sea, si yo soy indígena Bora, si yo soy indígena Huitoto, ¿a mí qué me identifica? Me indica mi lengua, mi tradición, mi cosmovisión, cómo son mis formas de vida, cómo es mi comunidad, cómo está compuesta, cuáles son mis bases. Entonces, más allá de lo atuendo, la identidad es un tema complementario, es un tema que va más allá de lo que yo refleje visualmente, sino lo que yo tenga también interiormente, ¿sí? Lo que a mí me identifique como mi lengua, mis danzas. Entonces, la identidad es un tema pues muy amplio, más allá de lo físico y de lo visual que nosotros estemos transmitiendo. Entonces, esas son dos cosas. Y frente a la discriminación, creo que cuando uno está seguro de lo que es, y yo soy indígena, Bora, y vivo en La Chorrera, y yo pertenezco, entonces, muchas veces a veces nosotros tratamos me tocó en ciertas veces cuando decían, por ejemplo, que andábamos en taparrabos, que no sé qué, no. En La Chorrera hubo un proceso de esclavización muy aparte de la colonización, digamos, española. Estuvo la esclavización y el genocidio de la cauchería, ¿sí? A raíz de eso hubo una influencia evangélica, una evangelización, donde mucha gente mataron, esclavizaron, torturaron y acabaron a más de 30.000 indígenas, de los cuales pues mi comunidad fue
vulnerada, fue transportada hacia el Perú, muchos se encuentran en el Brasil. Entonces, es un contexto histórico que a veces a nosotros nos toca a veces ir enseñando a la sociedad colombiana. Y eso es cuando yo decía que han pasado más de 500 años, vivimos en un mismo territorio, pero aún así nos siguen viendo como el otro, desconocen las realidades de cada pueblo. Entonces, muchas veces nos ha tocado a nosotros en diferentes espacios, no solo en el comunicativo, en lo político, en la educación, en lo cultural, dar a conocer esas realidades de los pueblos indígenas. Entonces, primero, fortalecerlo, lo propio, lo nuestro, para mí, primero para mí, como me identifique, y posteriormente ahí sí poder, digamos, dar a conocer a la sociedad. Gracias, Vanessa. Bueno, nos quedan 3 preguntas que me gustaría que ojalá se pudieran responder. Entonces, a nuestras panelistas, cuando ustedes vean que yo aparezca en pantalla, quiere decir que ya vamos cerrando. Listo para que los participantes puedan responder. Hay una pregunta especialmente para Edna. Entonces, la pregunta, Edna, es, ¿cree usted que por cambiar la forma o el look del cabello se deja de ser afrocolombiana? Bueno, nunca se deja de ser afrocolombiano. Uno nunca deja de ser lo que uno es. Uno puede disfrazarse de lo que no es, uno puede intentar ser lo que no es, pero tú nunca vas a dejar de ser lo que eres. Por más que tú blanquees tu piel, por más que tú estires tu cabello, por más que tú te cases con una persona de piel más clara para mejorar la raza, ¿no? Esos conceptos tan anticuados que debemos cambiar, siempre vas a ser afrocolombiana. No hay forma de que dejes de serlo. Lo que sí pienso es que cuando yo estoy dispuesta a transformar una parte de mi cuerpo para responder a unos estereotipos de belleza ajenos al de mi etnia, yo estoy aceptando que mi etnia no es tan bella como la otra etnia. Entonces me pregunto yo, si pudiéramos blanquear la piel, ¿blanquearíamos la piel para ser más bonitas? Si pudiéramos respingar la nariz, respingaríamos la nariz para ser más bonitas. Entonces, el cabello es parte de nuestro cuerpo. La pregunta es un poco ambigua porque dice cambiar de look. No, yo cambio de look todo el tiempo. Estoy esperando a mi trenzadora que ya viene para acá a hacerme unas trenzas. A veces me pongo turbante, a veces me recojo el cabello, a veces me lo defino diferente, a veces me lo dejo suelto, a veces me lo recojo. Cambiar de look está perfecto, pero ¿hasta qué punto transformar una característica de mi cuerpo para parecerme al opresor? Y, insisto, no me refiero a la gente blanco mestiza de hoy, no a los bogotanos ni a los paisas, no, al sistema que nos oprime. Si yo estoy dispuesta a cambiar una parte de mi cuerpo para parecerme al que me oprime, ¿estoy aceptando que mi etnia es menos bella que la otra etnia? Pues respóndanselo ustedes mismos. Pero qué bonito en cambio es pararse frente al espejo y decir, amo mis labios gruesos, amo mi nariz ancha, amo mi pelo afro, amo mis caderas, amo mis nalgas, amo mi estatura, sea más oscura o más clara. No es que ahora el pelo, solamente el pelo afro es lindo, no, tampoco. El pelo que usted tenga, la hermosa es usted. Usted es la que es bonita. Usted, a mí no me interesa si tiene canas, no tiene canas, pero porque usted está pensando en cambiar una parte de su cuerpo para verse como algo que igual nunca se va a ver, porque nunca se va a ver como se supone. Es decir, ni por peluca que se ponga, se va a ver como una mujer blanco mestiza, ni por queratina que se haga. Entonces, más bien a Messi como ustedes. Me parece que la respuesta va más hacia el amor propio, ¿no? Y ya, yo personalmente sí pienso que si bien Vanessa ahorita decía que la identidad no está únicamente en cómo nos vestimos y en cómo salimos a la calle, sí pienso que la estética responde a la identidad. Ustedes me ven aquí y todo lo que ustedes ven comunica. Yo soy comunicadora. Lo que ustedes ven comunica. ¿Y ustedes qué ven? Hay unos aretes que dicen que chocolate cutie, ¿no? Belleza de chocolate, un buzo con unas telas africanas con un mapa de África, un pelo así tan grande. ¿Ustedes eso les dice algo? ¿Qué les dice? ¿Que a mí me gusta ser una mujer negra o que no me gusta? Entonces, el mensaje depende de cada quien, que su identidad se refleje en su estética. Sí, yo tengo mucha identidad, pero ese pelo nuestro sí es muy feo. Bueno, válido, si esa es su forma de pensar, respetable. Excelente, Edna. De verdad, muchas gracias. Aquí los participantes están diciendo cosas como, eso quería escuchar. Gracias por tu respuesta. Uno tiene que amarse como es. Uno cree a veces que son temas muy obvios, pero a veces son temas que requerimos y necesitamos hablar. Y también gracias a nuestra compañera por preguntar. Antes de cerrar, quiero que tenemos unos minuticos. Vamos a dejar, creo que Sandra González, si está Sandra, haces tu pregunta.
Y al finalizar, tanto Vanessa como Edna nos van a contar, ¿cierto?, dónde podemos ver sus productos, dónde podemos encontrarlas, sus redes, qué material informativo nos recomienda, qué canal, ¿cierto? En el caso de Edna, dónde podemos ver France y todos sus contenidos y demás. Entonces, vamos a ir con esta pregunta de Sandra. Ah, creo que bajó la manito. Entonces, ahí está Nairet. Nairet, bienvenida. Entonces, ya sabes, una pregunta concisa, corta, para nuestras participantes. De igual manera, también respondan de manera pronta. ¿Listo? Tenemos unos 5 minuticos para cerrar. Bienvenida, Nairet. Te escuchamos. Oye, Eni, pues le bajé la mano porque ya me habías dado paso, más no porque no quisiera participar. Ah, ok. ¿Quieres participar? Sí, pues no es tanto una pregunta, sino más bien una reflexión para todo el escenario en cuanto a todas las cuestiones y las reflexiones que estamos generando dentro de estas discusiones, ¿no? Y es entender también cómo opera el racismo, porque a veces siento que estamos ubicándonos como si la pelea fuera contra personas y no contra sistemas, ¿sí? Entonces el hecho de que asumamos que mucha gente tenga que cambiarse eh, elementos de su estética para poder acceder a ciertas cosas, corresponde a cómo funciona el sistema racista, ¿no? Entonces, digamos que más la reflexión va es como a eso, a siempre entender que la lucha no es contra personas ni que yo necesito aprender, sino fijarnos también cómo funciona el racismo y de qué forma opera desde todos los ámbitos de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Siento que a veces cuando hablamos de estos temas, de cómo nos afectan, creemos que es como más bien problemas personales, de que la gente no estudia, de que la gente no esté, pero hay todo un sistema articulado para que nosotros rindamos como homenaje a esas dinámicas y de cómo funciona pues todo, ¿no? Y que los sistemas generan eso, pues barreras para que nosotros podamos acceder y que nos obligan todo el tiempo a estar como cambiando cosas desde nuestra estética, desde nuestra forma de hablar, incluso ahorita hablaban algo pues muy interesante en términos de la identidad y de cómo caemos nosotros en la folclorización, y siento que más la cultura afro con los términos de que nosotros quedamos un poco más perdidos en términos de identidad porque pues los efectos de la esclavización fueron un poco más agresivos y como que borraron más elementos de la identidad cultural de las personas negras esclavizadas. Entonces, en términos de los turbantes, que nosotros, pues es como lo poquito que podemos recuperar, pero el turbante se lo puede poner cualquier persona, ¿sí? Entonces ahí quedo pensando yo de qué va la identidad negra, ¿sí? Porque yo aquí he visto gente blanca, negra, lo que sea, se pone sus turbantes, se hace sus trenzas, utiliza sus buzos con sus telas africanas, sus aretes, entonces hacia allá va también mi reflexión, de qué va la identidad negra también dentro de este sistema, ¿no? Pues que nosotros ganamos unas cosas, pero significa que tenemos que seguir luchando. No Muchísimas sé, gracias, Sandra. es como eso. Creo Gracias. que este tema, excelente Sandra, creo que este tema va a requerir otro encuentro, ¿cierto? Porque estás tocando también otras aristas que es importante hablarlas y dedicarles un tiempo de diálogo muy puntuales, ¿cierto? Entonces, creo que igual nuestras panelistas siguen siendo unas expertas para hablar del tema. Lastimosamente el tiempo no nos alcanza. Entonces, quisiera cerrar con la última pregunta antes que ellas ya empiecen a contarnos sobre esos materiales recomendados, ¿cierto? Páginas que ustedes crean que nos puedan servir, sobre sus propios trabajos, que creo que eso es la riqueza. Ahí hago puya también para que también sigan el trabajo que estamos haciendo desde Cimarrón Producciones y otras escuelas que desde la comunicación, el audiovisual y lo performático y demás pueden darnos unas visiones muy amplias. Entonces, Nairet, ¿estás aquí? ¿Estás escuchándonos? ¿Vas a participar o damos paso a otra persona? Sí, estoy escuchándolo. Igualmente ya conversar un poco de lo que yo iba a hablar. Para mí, la pregunta es
Nairet. ponerse diferente al de cambiar lo que es. Uno es lo que es y listo. Lo único que es importante, creo que yo, es que todos tienen que ser la autoestima. Uno debe de ser, somos seres humanos. Y como seres humanos, valemos por igualdad. Era todo. Pues claro, yo iba a decir otras cosas más, pero creo que ya son las 4 y no sé qué, y los dejo ahí. Muchas gracias. Creo que este último tema que Edna tocó generó bastante sin pensarlo, ¿no? ¿Cómo vamos de la Que para salir se tiene la ¿Cómo vamos desde de la comunicación a lo estético y a lo identitario, ¿cierto? Y desde ahí generó otro diálogo. Entonces, mujeres, me gustaría que ya les entregaran al público sus datos, dónde las encontramos, libros, series, todo lo que tengan para entregarnos. Entonces, arranquemos con Vanessa. ¿Quién habló de última? Egna, ¿cierto? Que fue la que detonó todo este tema. Entonces, ahorita viene Vanessa. Bueno, primero agradecerle a Jenny, ¿sí? por este espacio, a, digamos, a los organizadores, a las personas que están dispuestos pues, a escucharnos. Realmente yo apenas también estoy en este proceso de caminar la comunicación, aprendo mucho de todas las personas que pues, me comentan sus realidades. He venido en este ejercicio de aprendizaje e incluso como indígena creo que también he aprendido muchísimo de todos los pueblos, ya sea desde la misma Amazonía. No soy tan recorrida, no he estado en un medio de comunicación masivo, por el contrario, he estado en medios más alternativos, como lo mencioné. Trabajo para el medio de comunicación intercultural que se llama Agenda Propia, lo pueden seguir, se llama Agenda Propia, donde narramos realidades sobre comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Tratamos de recorrer el territorio, ¿sí? De escuchar voces sobre cómo, digamos, se viven. También buscamos empoderar a las mujeres indígenas en su ejercicio de defensa del territorio, desde el tema alimenticio, desde la medicina tradicional, desde la partería. ¿Cuáles son esas características y esos conocimientos que tienen las mujeres indígenas en el territorio que muchas veces no llegan los medios de comunicación masivos? Entonces nosotros tratamos de ir hasta allá, de escuchar, sentarnos y sobre todo aprender y compartir, ¿no? Ese es también lo de la comunicación, no solo es dar a conocer la información, sino también el ejercicio de, así como hay una información que viene, también hay un conocimiento que va y fluye, ¿no? Eso es tejer en un entretejido que nosotros llamamos. En mi cuenta personal yo tengo como mi nombre, Vanessa Tetelle en Instagram, pero tengo un blog pequeño en Instagram también que se llama, como mi nombre tradicional en Bora es Marimuye, que es un nombre de acuerdo a mi clan. Entonces, Marimuye, lo voy a escribir ahí en el chat, donde lo que hago es postear imágenes contando también historias, ¿no? Yo lo llamo como memorias de una mujer indígena Bora, porque si hay una situación o una realidad que a mí me llama la atención, lo que trato es dar a conocer mi realidad. Y en Agenda Propia, ya apenas termine, voy a ir escribiendo en el chat para que pues puedan conocerlo. En Agenda Propia he trabajado en dos especiales que se llaman Pueblos indígenas en contexto de ciudad, que también está en ese especial en Agenda Propia, y el otro es Mujeres indígenas, trata sobre mujeres indígenas en frontera, pero el especial está en lengua guayú, en lengua gunadule y en lengua ticuna. Se llama Ome Puchi Poraú. Entonces ya vuelvo nuevamente, los comparto ahí y en esto narramos la frontera del norte con los guayú, la frontera con Panamá, que está la población gunadule, y hacia el fondo está la población del pueblo ticuna. Entonces ya se los voy a compartir para que puedan revisar y actualmente pues seguimos haciendo un ejercicio
de narrar y de contar esas historias de la población. Por ahora puedo compartir eso, después poder seguir compartiéndolo más, encontrármelo en otros espacios y obviamente compartir, así como yo también doy a conocer mi trabajo, también conocer el de ustedes. Muchísimas gracias, Vanessa. Entonces ya cerramos con Edna. Y antes de salir, ya se han ido saliendo unos tantos, para que por favor enciendan sus cámaras y podamos hacer esta última fotografía también grupal. Entonces, Edna, bienvenida y pues para que digas a toda la gente tus contactos. Les dejé en el chat mi Instagram, @EdnaLiliana_, ahí pueden encontrar mucho de lo que hago. En France 24, el programa África 7 días, France 24 llega a 180 países del mundo en 4 idiomas. En América Latina estamos por cable en 19 países de América Latina, estamos en Colombia en Claro, en Tigo Une, en ETV, ahí me pueden ver. Pero digamos que más allá del programa África 7 días, que me interesa mucho que lo vean, también en Instagram tengo otros temas, ¿no? Temas que tienen que ver con estética, con identidad, mucho con la relación con África. Yo estoy muy comprometida con reconstruir esa relación entre los afrocolombianos y África, que está justo enfrente de nosotros, ¿no? Así que bueno, no, sencillamente decirles que me sigan en Instagram, @EdnaLiliana_, mi emprendimiento que tiene que ver con cabello afro, se llama @vive tu pelo afro, la tienda, ahí tienes como una pequeña tienda de productos para el cabello rizado, pero más allá de eso es un proyecto social donde promovemos el emprendimiento de las mujeres afro desde la estética y desde el conocimiento propio. Así que bueno, no, ahí estamos. Si quieren, les dejo también mi correo, y se los digo, afrovalenciamurillo@gmail. Cualquier idea, sugerencia, me cuentan que ahí estoy. Excelente, Edna, muchísimas gracias. Y a nuestros participantes también pueden dejar ahí por el chat lo que ustedes estén haciendo, sus trabajos, sus redes, para que nos conectemos también desde otras formas, ¿listo? De sus asociaciones, agrupaciones y demás. De verdad que excelente espacio, estoy muy contenta de haberlas tenido. Una vez más, ya para cerrar, nos quedan 2 minuticos a la Asociación Convileza por este extraordinario espacio. Recordarles también que nuestro equipo de trabajo va a estar aquí pendiente de todas las preguntas que surjan. Recordarles que hoy estuvo con nosotros también Ashley Sevillano, parte de nuestro equipo, Diego Gómez, estuvo con nosotros Lorena Montaño, Wilmer, Andrés, y más que todo quiero que sepan que esto no termina aquí, que estén muy conectados, conectadas a nuestras próximas sesiones, por favor, no se pierdan ninguna, creo que estos espacios se vuelven muy valiosos para nuestra construcción. No sé si de parte del equipo alguno tenga alguna otra recomendación, creo que Santiago tiene un último tema que comentarles con referente a las cartas que llegaron. ¿Listo? Entonces, Santiago, te doy la palabra. Gracias, Jenny. Bueno, a las panelistas, muchísimas gracias, excelente sesión, aprendimos muchísimo. A los y las participantes de las ciudades, quiero pues decirles que en días anteriores les llegaron las tablets y les llegaron con 2 hojas. Lamentablemente, por un error humano nuestro, bueno, fue un error mío, tengo que decirlo, no anexé una carta. Esta carta fue enviada el día de hoy y les llegará a las direcciones donde llegaron las tablets entre mañana y el martes, para que por favor nos hagan el favor y las firmen y la anexen con el resto de cartas que tienen que enviar. Nuevamente les pido excusas por el error, pero pues ya las enviamos. Eso era todo. Gracias, gracias Santiago, y gracias a nuestras panelistas de hoy, de verdad, chicas, todo el respeto y admiración. Gracias a ustedes por la invitación. Cuenten conmigo, ustedes saben que ahí estoy siempre. Bueno, entonces Bueno, muchas gracias. a las participantes, chicos, despídanse de ellas, agradezcanles y sobre todo abrácenlas, abracémonos y ya saben, manden sus redes sociales, síganlas, sigan a Convileza. Convileza ya tiene Instagram, ya tiene Facebook, entonces síganos también para que estén muy conectados. Y mañana conectados también, ¿listo? Chao, chao a todos y todas. Chao, chao, gracias. Chao. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias por todo, estuvo muy bien
las exposiciones de las panelistas. Excelentes exposiciones. Muchísimas gracias. Mañana Chao a a todos y todas. las 10. Chao. Nos Mañana a las vemos mañana. Listo, Cristian, a las 10, 10 a.m. 10 a.m. Chao, gracias, nos vemos mañana. Mañana nos vemos. No es por el tema de la hora, sino que a esa hora tengo una sesión fotográfica programada. Caramba, pucha. bueno, pues apenas salgas, acá y Todos nos cuentas pensábamos cómo que te era por fue. la madrugada. No, de hecho soy muy mañanero, normalmente me levanto a las 6, 5 de la mañana. Wow. Bueno, voy a ver si recargo los datos para estar en la reunión. Listo. Saludos a todos. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Ahí está, pues. Los Prieto. Chao. Sí, creo. Correo de voz. Vean, han contestado ese teléfono. Caramba. Bueno, voy a ir retirando a los demás participantes. Vamos ya saliendo de sesión para que sigan en sus actividades. Chao, chao, muchas gracias. Chao, chao.